Hola, ¿cómo están? Vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección de abril, la semana del 17 al 23. Vamos a empezar entonces con nuestra preparación respondiendo a la primera pregunta, y el texto clave en esta pregunta es lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 11, el versículo 15. Y ahí dice: Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para los lugares altos y para servir tanto a los demonios parecidos a cabras como a los becerros que había hecho. Pregunta entonces dice: ¿a qué se refería tal vez la expresión los demonios parecidos a cabras? Bueno, pues la respuesta en propias palabras quedaría: sabemos que la adoración falsa que practicaban en Egipto había afectado a los israelitas hasta cierto grado. Es por eso que algunos eruditos llegan a la conclusión de que había alguna forma de adoración de cabras entre los israelitas. Pero la Biblia no dice lo que realmente eran aquellos peludos, pues el término no necesariamente indica de forma de cabra, ya que el uso palabra cabras puede ser una expresión de desdén, así como la palabra para ídolo se obtiene de un término que originalmente significaba bolitas de estiércol. Por ello, posiblemente peludos o cabras simplemente indicaban que en la mente de los que adoraban a aquellos dioses falsos eran concebidos como una forma semejante a cabra o de apariencia peluda. Ahora vamos a seguir con la sección de perlas espirituales que se ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana. El primer texto podemos decir que es demasiado largo, así que no lo vamos a leer. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 10, el versículo 6 al 14. Pero la lección que podemos sacar de este texto es que en segundo libro de las Crónicas, el capítulo 10, el versículo 6 al 14, nos muestra que como rey recién nombrado, Rehoboam tuvo que tomar decisiones muy importantes. Así que primero pues consultó a los ancianos que habían sido en este caso los consejeros de Salomón, pero luego pidió consejo a hombres de su misma edad. Al final decidió seguir el consejo de los jóvenes, lo cual era pues un mal consejo, lo cual nos enseña que siempre lo más sabio es hacer caso a lo que nos dicen las personas de edad y maduras en sentido espiritual, ya que como tienen experiencia pueden anticipar las posibles consecuencias de una decisión y en este caso pues aconsejarnos bien. Entonces, pues resumiendo el caso, este texto nos enseña que siempre debemos buscar la ayuda de hermanos maduros. El siguiente, el segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, el versículo 1 al 4. El texto dice: cuando Jeroboam llegó a Jerusalén, inmediatamente reunió a la casa de Judá y a Benjamín, 180,000 guerreros adiestrados para pelear contra Israel y devolverle el reino a Jeroboam. Entonces Semaya, el hombre del Dios verdadero, recibió este mensaje de Jehová: dile a Rehoboam, hijo de Salomón, el rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín: esto es lo que dice Jehová: no suban a pelear contra sus hermanos, que cada uno vuelva a su casa, porque yo hice que esto pasara. Así que ellos obedecieron la palabra de Jehová y regresaron, no fueron a pelear contra Jeroboam. La lección en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 11, del versículo 1 al 4, pues vemos que Jehová le da una orden a Jeroboam y le dice que no debe pelear contra sus hermanos. Esto seguramente le irritó mucho, pero aún así obedece, a pesar de que incluso pues la gente iba a pensar que no cumplía lo que decía o que era un cobarde. Esto nos enseña que lo mejor siempre es obedecer a Dios, aunque otros se burlen de nosotros, ya que así, si lo hacemos, pues recibiremos la aprobación
y la bendición de Jehová, que es lo que importa hoy y que más no lo que piensen las personas en el mundo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, el versículo 14. Dice: ahora bien, él hizo lo que estaba mal porque no había decidido en su corazón buscar a Jehová. La lección que aprendemos entonces de este texto es que Rehoboam pues hizo cosas buenas, pero no contó con la aprobación de Dios, porque como dice Segunda de Crónicas, el capítulo 12, el versículo 14, no buscó a Jehová con todo su corazón. Es por eso que en ocasiones Rehoboam obedeció a Dios e hizo buenas obras a favor de su pueblo, pero nunca llegó a tener una amistad estrecha con Jehová, ni un deseo sincero de agradarle, lo cual nos enseña que para tener la aprobación de Dios no basta con aplicar la verdad a medias o luchar por alcanzar ciertos logros, sino que lo más importante pues es tener siempre en primer lugar la adoración verdadera. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 10, el versículo 19, dice: y los habitantes han estado en rebelión contra la casa de David hasta el día de hoy. La lección entonces que aprendemos del segundo libro de las Crónicas 10:19 nos dice que los israelitas siguieron en rebelión, y esto porque Rehoboam no fue un rey justo, ya que había heredado un país con un pueblo descontento por las cargas que le había impuesto su padre. Este no fue comprensivo, lo que causó que el reino se dividiera en dos. Los padres pueden aprender algo pues muy importante, y es que la opresión puede hacer que sus hijos se rebelen. Es por ello que los jóvenes pues no deberían vivir en un ambiente tan rígido y restrictivo, sino más bien pues los padres deben esforzarse por conseguir el equilibrio entre la libertad razonable y los límites firmes bien definidos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, el versículo 14. Dice: ahora bien, él hizo lo que estaba mal, porque no había decidido en su corazón buscar a Jehová. La lección entonces es que en segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, el versículo 14, dice que Jeroboam no había decidido en su corazón buscar a Jehová. Pero si nosotros queremos no cometer el mismo error que este rey, lo que debemos hacer es esforzarnos por conservar el profundo amor que sentimos por Jehová, de igual manera que para mantener vivo el fuego que tenemos que echarle leña. Para mantener vivo entonces nuestro amor por Jehová, debemos estudiar a diario su palabra, meditar en ella y no descuidar la oración. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, versículo 13 y 14. Y los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel dejaron sus territorios y se pusieron de parte de Rehoboam. Los levitas dejaron sus campos de pasto y sus propiedades y vinieron a Judá y Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos se habían quitado de los puestos de sacerdote para Jehová. La lección entonces que aprendemos es que en segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, el versículo 13 y 14, muestra que los levitas pues dejaron las ciudades que se les había asignado como herencia y se mudaron con sus familias al sur, a Judá, donde podían pues seguir adorando a Jehová sin problemas. Esto nos deja pues una lección muy importante, y es que siempre debemos proteger nuestra espiritualidad, puesto que ya hemos salido del mundo de Satanás. No queremos dejar pues que éste vuelva a contaminarnos. Ahora vamos a buscar segundo libro de las Crónicas, capítulo 10, el versículo
16. El texto dice lo siguiente: en cuanto a todo Israel, como el rey no quiso escucharlos, el pueblo le respondió al rey: ¿qué tenemos que ver con David? No tenemos ninguna herencia con el hijo de Jesé. Vamos, Israel, que cada uno se vaya con sus dioses. David, ocúpate ahora de tu propia casa. Entonces todos los israelitas volvieron a sus hogares. La lección entonces que sacamos del segundo libro de las Crónicas, el capítulo 10, el versículo 16, vemos que las 10 tribus de Israel permitieron que la posición adoptada por el hijo de Salomón, Rehoboam, quien era irrazonable, les endureciera su corazón, lo cual nos hace llegar a la conclusión de que algunos permiten que sus corazones se endurezcan debido al mal uso o abuso del poder por parte de los que tienen autoridad. Esto nos enseña que no debemos permitir que esto nos suceda, ya sea por ver los pecados de otros o el mal uso de la autoridad, sino que debemos dejar todo en manos de Jehová y esforzarnos en nuestro crecimiento espiritual. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 12, el versículo 4. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, el versículo 4. El texto dice lo siguiente: conquistó las ciudades fortificadas de Judá y finalmente llegó a Jerusalén. La lección entonces que aprendemos es que en segundo libro de las Crónicas, el capítulo 12, versículo 4, nos muestra que el reinado de Salomón se hizo opresivo, indicando así que a pesar de que en un inicio él tuvo una actitud correcta, con el tiempo se dejó corroer, lo cual nos enseña a no olvidar el amor y el respeto que teníamos por Jehová y sus leyes cuando iniciamos en nuestro servicio. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, el versículo 17. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, versículo 17. El texto dice: por 3 años fortalecieron el reinado de Judá y apoyaron a Rehoboam, hijo de Salomón, que estuvieron 3 años siguiendo los pasos de David y Salomón. La lección pues que sacamos de este último texto, donde pueden comentar los niños, es que en segundo libro de las Crónicas, el capítulo 11, el versículo 17, nos enseña que cuando Rehoboam hizo lo correcto y siguió los pasos de David, Jehová lo bendijo y fortaleció su reinado. Entonces, si queremos que nos vaya bien, sigamos las leyes y los principios de Jehová. Con esto terminamos nuestra sección de Busquemos Perlas Escondidas. Ahora queremos agradecer a todos los que nos enviaron sus saludos en el video de Busquemos Perlas Escondidas anterior: a Selene, a Luz, a Josie Álvarez y a Cari Carvajal. Muy bien, les agradecemos por sus grandes comentarios de ánimo, lo cual nos motiva a seguir adelante compartiendo algunas ideas para comentar en estas secciones. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión.